Hola a todos amantes de las historias y de los viajes con un toque de misterio. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Hoy vamos a embarcarnos en una aventura que, les aseguro, los va a transportar directamente a uno de los lugares más románticos y enigmáticos del mundo. Prepárense porque vamos a desentrañar los detalles de un encuentro que ha dado mucho que hablar, un encuentro secreto en la mismísima Venecia, la ciudad del amor. Sí, estamos hablando de Demet y Can, y su escapada que parece sacada de una novela. ¿Quiénes son? ¿Por qué este encuentro se mantuvo bajo llave? Y lo más importante, ¿qué secretos esconde la Serenísima que los atrajo a este rincón mágico? Si les gusta lo que les cuento, no olviden darle a ese botón de suscribirse, que nos ayuda un montón a seguir creando contenido así de interesante para ustedes. Venecia es el laberinto de canales, puentes centenarios y palacios que susurran historias de siglos pasados. Es el escenario perfecto para cualquier historia de amor, pero cuando hablamos de un encuentro secreto, la atmósfera se carga de una expectación casi tangible. Demet y Can, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, decidieron que la opulencia y el encanto de Venecia serían el telón de fondo de un momento que querían reservar para ellos solos. Las razones de esta discreción son, por supuesto, lo que alimenta nuestra curiosidad, ¿verdad? ¿Estaban buscando un respiro de la constante mirada pública? ¿Celebraban algo importante en privado? ¿O quizás simplemente querían vivir la magia de Venecia sin distracciones, como dos enamorados más explorando la ciudad? Imaginen la escena, un atardecer veneciano, los reflejos dorados del sol danzando sobre el agua, el sonido lejano de una góndola. Demet con su elegancia natural y Can con esa mirada que cautiva, paseando por callejones estrechos, quizás deteniéndose en un pequeño puente para compartir una risa cómplice. La ciudad misma se convierte en cómplice de su secreto. Y es que Venecia tiene esa cualidad única de proteger sus intimidades. Sus rincones escondidos, sus patios secretos, sus cafés discretos, todo invita a la confidencialidad. Se rumorea que eligieron un hotel boutique, de esos que tienen pocas habitaciones pero un servicio exquisito y sobre todo, una gran discreción. Nada de grandes cadenas hoteleras donde las caras conocidas no pasan desapercibidas. Hablamos de un lugar con historia, quizás con vistas a un canal menos transitado, donde el murmullo del agua sea la única banda sonora de sus noches. Piensen en las habitaciones con balcones de hierro forjado, desde donde podrían contemplar la ciudad iluminada, compartiendo quizás una copa de vino local, dejando que el tiempo se detenga. La elección de un establecimiento de este tipo subraya la importancia que le dan a la privacidad, buscando un refugio íntimo en medio de una ciudad que, si bien es turística, posee una capacidad innata para ocultar lo verdaderamente personal. Las actividades que pudieron haber compartido son tan variadas como las propias facetas de Venecia. Desde un paseo en góndola al anochecer, el clásico de los clásicos, pero vivido con la intimidad de ser solo ellos dos, lejos de las multitudes de turistas. Imaginen al gondolero con su arte milenario, navegando por canales silenciosos, mientras Demet y Can se susurran secretos al oído, sintiendo la brisa marina en sus rostros. Podrían haber visitado lugares menos turísticos, escapando de la Piazza San Marco y sus aglomeraciones, para perderse en el laberinto del Dorsoduro, descubriendo galerías de arte escondidas o pequeños talleres de artesanos. La idea de un paseo en góndola se transforma, en este contexto, de una experiencia turística a un ritual romántico, un lienzo privado para sus emociones. Explorar barrios menos conocidos les permitiría saborear la Venecia auténtica, aquella que late al ritmo de sus habitantes, lejos del bullicio y la ostentación. Y la gastronomía, la gastronomía veneciana. Seguramente no habrán dejado de lado la oportunidad de degustar los zicchetti en algún abacaro tradicional, esos pequeños bocados que son una auténtica explosión de sabor, acompañados de un buen vino spritz. Quizás cenaron en un restaurante con estrella Michelin, para darse un capricho especial, o tal vez descubrieron una trattoria familiar, donde la comida casera y el trato cercano les hicieron sentir como en casa, aunque estuvieran a miles de kilómetros de ella. La clave aquí es la experiencia compartida, los pequeños detalles que construyen recuerdos imborrables. La gastronomía en Venecia es un viaje en sí mismo, una oportunidad para deleitarse con sabores auténticos y crear momentos sencillos pero significativos. Cada ziccheto compartido, cada sorbo de vino, se convierte en una pincelada más en el cuadro de su escapada romántica. La elección de Venecia no es casual. Es una ciudad que evoca romance, pasión, pero también misterio.
Sus callejones, sus plazas escondidas, sus puentes con historias de amor y desamor, todo en Venecia invita a la introspección y a la conexión profunda. Es un lugar donde el tiempo parece ralentizarse, permitiendo que los sentimientos fluyan sin prisas. Y para Demet y Can, en este momento de sus vidas, quizás necesitaban precisamente eso, un espacio para reconectar, para fortalecer su vínculo lejos del ruido y las exigencias de su fama. Venecia, con su arquitectura laberíntica y su aura de antigüedad, parece un lugar diseñado para la introspección y el redescubrimiento, un espejo donde las almas pueden encontrarse sin barreras. Uno podría imaginar perfectamente a Demet, con su sonrisa radiante admirando la arquitectura gótica del Palacio Ducal, o a Can, fascinado por la maestría de los artistas en la academia. Quizás se detuvieron a admirar la artesanía de las máscaras venecianas, imaginando las historias que guardan tras su elaborada ornamentación. La ciudad ofrece tantas posibilidades para la exploración y el descubrimiento, tanto a nivel cultural como a nivel personal. La riqueza artística e histórica de Venecia se convierte en un telón de fondo perfecto para una conexión más profunda, invitando a la contemplación y al diálogo sobre el arte, la historia y, por supuesto, sobre su propia historia. Y es que la discreción en el mundo del espectáculo es un arte en sí mismo. Demet y Can, al optar por esta escapada secreta, demuestran una madurez y una inteligencia emocional notables. Saben que su relación es de interés público, pero también valoran la intimidad y la necesidad de espacios privados para cultivar su amor. Este viaje a Venecia no es solo un capricho, sino una decisión consciente de nutrir su relación en un entorno que les permita ser ellos mismos, sin la presión de las cámaras ni los flashes. En una era de hiperexposición, elegir la privacidad es un acto de resistencia y de autocuidado, demostrando que su vínculo es lo suficientemente fuerte como para resistir el escrutinio público y florecer en la intimidad. ¿Qué mensajes podrían estar enviando con este viaje? Quizás es un mensaje a sus seguidores de que, a pesar de la fama, los momentos de intimidad y conexión personal son vitales. O tal vez es un recordatorio de que el amor verdadero se nutre de la complicidad y de los momentos compartidos en privado. Sea cual sea la razón, la elección de Venecia como escenario amplifica el romanticismo y el misterio de su encuentro. El hecho de que hayan elegido un destino tan emblemático para el amor sugiere que su relación está pasando por una etapa de consolidación y de profundización, donde los gestos significativos y los momentos compartidos son esenciales. Además, Venecia, con su arquitectura única y su historia milenaria, es un lugar que invita a la reflexión. Imaginen a Demet y Can sentados en un campo al atardecer, viendo cómo los colores del cielo se reflejan en los canales, hablando de sus sueños, de sus miedos, de su futuro. Esos son los momentos que construyen la base de cualquier relación sólida, especialmente en un mundo tan efímero como el de la fama. Estos instantes de quietud y contemplación, lejos de las agendas apretadas y los eventos públicos, son los que verdaderamente fortalecen un lazo, permitiendo que la comunicación y la comprensión mutua florezcan en un ambiente de paz y serenidad. Y las leyendas que rodean Venecia, la ciudad tiene innumerables historias de amores prohibidos, de pasiones secretas, de encuentros clandestinos. Quizás se inspiraron en esas mismas leyendas para crear su propia historia, para añadir un toque de magia y de enigma a su relación. La propia atmósfera de Venecia es propicia para la creación de mitos y leyendas, y es posible que Demet y Can hayan querido formar parte de ella de una manera muy personal. Venecia, con su historia de intrigas y romances ocultos, se convierte en un escenario perfecto para que su propia historia de amor adquiera un matiz de leyenda, un capítulo secreto en la larga crónica de la ciudad. Piensen en los pequeños detalles que hacen este tipo de encuentros tan especiales: una nota escrita a mano dejada en una almohada, una sorpresa inesperada como un ramo de flores frescas traídas de alguna isla cercana, o simplemente una conversación profunda bajo las estrellas. Son estos gestos, a menudo invisibles para el ojo público, los que realmente fortalecen un vínculo. Y en Venecia, con su aire de cuento de hadas, estos detalles cobran una dimensión aún mayor. Es en la sutileza de estos gestos donde reside la verdadera magia de una relación, y en Venecia, estos pequeños actos de amor se ven amplificados por la belleza del entorno. La naturaleza secreta de su viaje también abre la puerta a todo tipo de especulaciones. ¿Estaban celebrando un aniversario especial? ¿Un compromiso en secreto? ¿Simplemente necesitaban un tiempo de calidad juntos, lejos de las presiones de sus carreras? La belleza de los encuentros secretos es que dejan espacio para la imaginación, permitiéndonos soñar con lo que pudo haber sido y con lo que aún puede ser.
La falta de información concreta solo aumenta el atractivo de su escapada, convirtiéndola en un lienzo en blanco sobre el cual cada uno de nosotros puede proyectar sus propias fantasías románticas y sus propias teorías. Podríamos decir que Venecia se convierte en una caja fuerte de recuerdos para ellos. Cada rincón, cada puente, cada canal, puede evocar un momento específico de su escapada. Es la ciudad que guarda sus secretos, el lugar donde pudieron ser solo Demet y Can, sin los roles que desempeñan en la vida pública. Esta ciudad se transforma en un santuario personal, un lugar donde los recuerdos íntimos se entrelazan con la belleza etérea de Venecia, creando un tapiz de experiencias que solo ellos dos comparten. En definitiva, este encuentro secreto de Demet y Can en Venecia es una hermosa historia que nos recuerda la importancia de la intimidad, del romance y de la necesidad de crear espacios propios en medio de la vorágine de la vida moderna. Es una invitación a todos nosotros a buscar esos rincones de paz y conexión, ya sea en un viaje exótico o simplemente en un momento de tranquilidad compartida. La ciudad del amor, con su encanto atemporal, ha sido testigo de una historia más, una que, aunque mantenida en privado, resuena con la magia que solo Venecia puede ofrecer. Su viaje a Venecia no es solo una noticia, sino un recordatorio de que incluso en el ojo del huracán de la fama, el amor y la conexión humana requieren un espacio propio para prosperar. Y así, queridos amigos, hemos viajado juntos a través de los canales de Venecia, imaginando los pasos y los susurros de Demet y Can en su encuentro secreto. Hemos explorado la atmósfera romántica y enigmática de la ciudad, y hemos reflexionado sobre la importancia de la intimidad en las relaciones, incluso para las figuras públicas. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña aventura, que les haya transportado a ese rincón mágico, y que les haya dejado con una sonrisa y un poco de intriga en el corazón. Hemos tocado puntos clave sobre su posible experiencia en Venecia, desde la elección del alojamiento hasta las actividades que podrían haber disfrutado, siempre bajo el manto de la discreción que eligieron. La ciudad en sí misma, con su belleza única y su historia, se convierte en un personaje más en esta narrativa, un cómplice silencioso de su romance. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Qué les pareció este encuentro secreto? ¿Tienen alguna teoría sobre por qué eligieron Venecia? ¿Han visitado alguna vez la ciudad y han sentido esa magia especial? Me encantaría leer sus opiniones y sus propias experiencias en los comentarios de abajo. Sus aportaciones enriquecen muchísimo nuestro canal. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla, por favor, no se olviden de dejar un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman las historias de amor y los destinos exóticos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.